Morelia es la capital de Michoacán y cabecera del municipio del mismo nombre. Según la encuesta intercensal de 2015, arroja que la población es de 784.776 personas. El centro histórico fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1991. Las causas fueron los elementos renacentistas, coloniales, barrocos y neoclásicos que guardan este recinto. Además de que el centro histórico cuenta con 219 manzanas, 15 plazas y 1113 monumentos. Es sin duda un lugar con mucha historia por la riqueza cultural que contiene. Entre sus actividades económicas destacan la industria manufacturera, el comercio al por menor y al por mayor y los servicios financieros. Pero el tema del que nos vamos a enfocar va a ser el tema de la educación. Actualmente en Morelia se encuentran 62 universidades de nivel superior, de las cuales 12 son públicas y 55 privadas. Esto debido a múltiples fenómenos que han acontecido en la educación de México y en Morelia. Pero de lo que nos vamos a enfocar va a ser en la época colonial de Morelia y sus transformaciones en la educación, haciendo primero una breve descripción sobre la historia de Morelia y sus antecedentes para después pasar a la historia de la educación en la época colonial. En la región de Michoacán habitaron 4 culturas: purépechas, otomís, mazahuas y náhuatl. Sin embargo, existieron también una cultura llamada los maclacincas. Estos eran originarios del Valle de Toluca y se establecieron en Guayangareo, lo que hoy es Morelia. El fraile Agustino Diego Basalanque nos describe la llegada de la cultura a la región de Michoacán. En tiempos antiguos de la gentilidad hubo un rey Sinsunzan a quien llamaban Characu, en cuyo tiempo le iban haciendo guerra y entrando por su reino una gente llamada Teca. Tuvo que valerse de la ayuda de los vecinos extraños y envió a Toluca, que conocidamente era gente belicosa. Pelearon los maclacincas tan bien que ellos conocidamente alcanzaron la victoria. Trataron con el rey para que les diesen tierras en su reino y este dióles a escoger y escogieron desde los términos de Tiripetío hasta los de Andaparapeo. Así pues se dice que las familias más nobles se asentaron en Charo, los menos nobles en Santiago Endameo y los ínfimos o los inferiores en Jesús del Monte y Santa María. Noemi Quesada nos da otra opinión sobre el origen de los maclacincas. Ella toma del Archivo General una declaración de un indígena maclacinca que dijo que habiendo visto deshabitada la tierra, se poblaron en ella. En otra declaración del bisabuelo del testigo, dijo que vinieron huyendo de su tierra por los malos tratamientos que les hacía Moctezuma y que llegando a la provincia le pidieron al rey que les amparase. Acerca de estas evidencias datan las investigaciones llevadas a cabo por el maestro Efraín Cárdenas García y la arqueóloga Lilia Trejo. En ellas se encuentran tanto conjuntos habitacionales, yácatas, cerámica, objetos de pedernal y restos de fósiles en lo que fue la Loma de Santa María. Tiempo después de la conquista de Cristóbal de Olid a la capital de los señoríos purépecha, uno de los primeros pobladores sería el encomendero Gonzalo Gómez, donde poseyó tierras de cultivo, ganado mayor y explotó la minería. Al igual que los franciscanos Fray Juan de San Miguel y Fray Antonio de Lisboa. De estos se dice que fueron los originarios que fundaron la capilla de San Francisco de Asís y un colegio llamado San Miguel de Guayangareo, dedicado a la evangelización de los indios y a la enseñanza de las artes y oficios. Sobre la fundación y nombramiento de la ciudad, se muestra que en 1541 el virrey de Mendoza fundó a Guayangareo como la nueva ciudad de Michoacán. A partir de 1555, tras las gestiones en España por Vasco de Quiroga, la nueva ciudad fue rebajada a pueblo de Guayangareo. Tras el fallecimiento de Quiroga y con las decisiones del nuevo obispado, se recuperó el título de ciudad y se trasladó la sede del obispado de Pátzcuaro a Guayangareo, nombrándose entre finales de 1577 y principios de 1578, recibió el nombre de Ciudad de Valladolid. Avanzando el tiempo, Morelia fue recinto de personajes tan célebres, lugar donde nacieron José María Morelos, Agustín Iturbide, José Mariano Michelene y José Ortiz de Domínguez. Para fechas de la lucha de la independencia se reconoce la famosa Conspiración de Valladolid, hecha en 1809, dirigida por José Mariano Michelene junto con José María García Obeso. El plan consistía en que si España caía ante la invasión napoleónica, Nueva España se mantendría fiel a Fernando VII, y que si los conjurados eran perseguidos buscarían la forma de levantar tropas o formas para defenderse. En otro momento, para el 17 de octubre de 1810 se dio la toma de Valladolid por parte de Miguel Hidalgo.
El mismo Hidalgo la describe como pacífica, ya que las autoridades eclesiásticas y civiles abandonaron a la ciudad. En ese mismo lugar, Hidalgo decretó la abolición de la esclavitud con el intendente José María de Anzorena. En tiempos de la Revolución, el 31 de julio de 1914, hubo la toma de la ciudad por parte de tropas del general Gertrudis Sánchez. Venían a protestar contra el gobierno de Victoriano Huerta por el asesinato de Madero, consiguiendo Gertrudis Sánchez convertirse en gobernador de Michoacán. En ese momento se cambió la capital estatal hacia Tacámbaro. Para enero de 1924 se presentó la toma de la capital por parte de tropas de la huertista. Estos pretendían tomar la ciudad para acercarse al Estado de México en contra de la sucesión presidencial de Álvaro Obregón a Plutarco Elías Calles. Y se me olvidaba, el 23 de agosto de 1828 se presenta ante el Segundo Congreso del Estado de Michoacán una propuesta para cambiar el nombre de la ciudad de Valladolid por el de el benemérito José María Morelos y Pavón. El Congreso la aprobó y desde 1828 la ciudad se llama Morelia. Bueno, ahora sí, después de tanta plática, vamos a introducirnos de lleno a lo que es la educación y parte en la época colonial. Como se habrán dado cuenta, pues esta educación estaba bajo el mando de la iglesia y sobre todo pues bajo el mando de los clérigos regulares y clérigos seculares. Los clérigos regulares eran órdenes religiosas que estaban bajo órdenes monásticas. Normalmente se caracterizaban por tener obediencia, pobreza y castidad. Estos clérigos regulares trabajaron durante la Nueva España para evangelizar a los indios. Las principales órdenes, pues como ya las conocen, son los franciscanos, los jesuitas, los dominicos. Estos se dedicaron a levantar templos, a evangelizar indígenas y a realizar acciones comunitarias, viviendo en una vida sencilla y solo a base de las limosnas. A diferencia, los cleros seculares estaban conformados por el obispo, el arzobispo y sus sacerdotes. Los cleros seculares también se encargaban de administrar los sacramentos, como era el bautismo, la confirmación, las confesiones, los matrimonios. Los cleros seculares también se encargaron de levantar templos y de la construcción de colegios para la formación de obispos o sacerdotes. Una cosa que tenemos que destacar es la llegada de los franciscanos a la Nueva España y su desenvolvimiento con los indígenas para poder trabajar con ellos la evangelización. Entre las labores más destacadas se encuentra la de Fray Pedro de Jante. Junto con otros 2 franciscanos, llegaron a la Nueva España en 1522. A sabiendas de lo que había escrito Cortés y lo que informaba Fray Bartolomé de las Casas, sabían sobre los abusos hacia los indígenas por parte de los encomenderos y aparte de la falta de la educación religiosa que se tenía en la Nueva España. Influidos sobre todo por las ideas renacentistas humanistas de Erasmo de Róterdam y Tomás Moro, decidieron embarcarse por la Nueva España para evangelizar a los indios y llevar una vida privada de los material. Cuando llegaron, la enseñanza se vio en dificultades, una por la comunicación a causa del idioma. A causa de ello, se decidió que era necesario conocer las costumbres, las idolatrías y las lenguas para poder erradicar esas costumbres. Se decidió también empezar con la evangelización de los hijos de los caciques, al ser puros de conocimiento y aparte de que podían dar un ejemplo hacia sus descendientes y pueblo. Otro problema eran los abusos de los encomenderos, lo cual les hacía que los indígenas se alejaran de las provincias y vivieran alejados en tierras desoladas. Eso dificultaba aún más su evangelización, por lo cual se idearon las congregaciones de los indios y se buscó formar una cohesión social a partir de la construcción de templos y construcción de colegios de los cuales se acogerían los principales indígenas para la formación de misioneros o enseñanza de la idolatría cristiana. Ellos mismos empezaron a trabajar la alfabetización y empezaron a inculcar también el trabajo de artes y oficios. Como recursos pedagógicos se utilizaban las danzas teatrales, los cantos y la música. Otra de las acciones destacadas fue la construcción y cuidado de obras caritativas como hospitales. A partir de la llegada de los 12 apóstoles, se empezaron a distribuir por toda la Nueva España con este modelo educativo. Comenzaron con el centro de la capital, luego se distribuyeron hacia los otros lugares como Puebla y así llegando a Guadalajara y a Ciudad de Valladolid. Bueno, hasta aquí hay que destacar 3 cosas. Número 1, la idea que tuvieron los franciscanos de introducirse a la cultura indígena, una para apropiarse de su lengua, lo cual los ayudaría a comunicarse con ellos, y otra de investigar sus costumbres y tradiciones para poder ayudar a evangelizarnos de la mejor manera. La segunda son las ideas renacentistas humanistas que influyeron de Tomás Moro y de Erasmo de Róterdam. Erasmo de Róterdam critica duramente los lujos y los excesos de la iglesia o de los clérigos, olvidando sobre todo los principios básicos de la religión. En la Utopía de Tomás Moro narra acerca de una sociedad que vive en una isla con pocas leyes y libre de los excesos. En ella no se encuentra pobreza y hay igualdad de oportunidades tanto para hombres y mujeres de estudiar o de trabajar o de llevar a cabo una vida social digna. Esto va a influir sobre todo
las ideas de Tomás Moro para los obispos y sacerdotes que van a estar a cargo de muchas iglesias o de muchos cabildos que van a influir sobre todo en la educación de hacia estos indígenas, mestizos o criollos. El tercer punto era la forma de instrucción o la formación que tenían hacia estos indígenas. El uso de métodos como el teatro, el canto o la danza fueron beneficiosos y atrajeron a muchos indígenas. Otro aspecto pues obviamente fue la introducción de artes y oficios como fueron la zapatería, la alfarería o la costura. Uno de los obispos que influyeron bajo la idea de Tomás Moro fue Don Vasco de Quiroga, mismo que fundó el primitivo colegio de San Nicolás de Obispo en 1540 en Pátzcuaro. Vasco de Quiroga se preocupó tanto por la formación de los indígenas y la de procurar una sociedad que con igualdad de oportunidades bajo las ideas de Tomás Moro, que a él no le importó la regla de que solo se podían permitir el acceso a españoles puros, permitiendo el acceso tanto a indígenas como mestizos, al igual que para el Hospital Santa Marta que él mismo fundó en la ciudad de Pátzcuaro. En el colegio la educación era gratuita y llegó a albergar hasta 300 estudiantes. Este colegio quedó bajo el amparo de la corona y el propio obispo Vasco de Quiroga. Debía contar con un rector, el cual era elegido por los mismos estudiantes, y un lector de gramática. Al terminar su estancia en el colegio, podían servir como ministros de los santos sacramentos y del cultivo divino del obispado de Michoacán. Tras la muerte de Quiroga, se emplean un par de reformas políticas y administrativas por parte del cabildo eclesiástico, el cual hace que el rector ya no sea elegido por los estudiantes, sino por el cabildo eclesiástico. Otro de los colegios que nos van a interesar va a ser el Colegio de San Miguel de Guayangareo, de Valladolid, del cual se dice que fue fundado por Fray Juan de San Miguel y Fray Antonio de Lisboa. De este colegio se tiene muy poca información, salvo una carta de los franciscanos y el cabildo de Valladolid, quejándose que no se administraba ni servía. Sin embargo, gracias a los estudios de Carlos Errejón, se encontró el libro San Miguel. En él se declaraba que había sido fundado entre 1548 y 1549 y que había funcionado hasta 1579. Se dice que se enseñaban las letras básicas y que estaba a cargo de maestros para la instrucción de los civiles y dependía del ayuntamiento. Solo recibía algunas veces asesorías por parte de los franciscanos y estos a cambio recibían obsequios hacia el convento de San Francisco. Entre 1580 y 1581 se dio el traslado del colegio de Pátzcuaro a Valladolid para incorporarse con el de San Miguel de Guayangareo. Esto ya a petición de los cabildos y el obispo Ruiz de Morales. Bueno, como se habrán dado cuenta, ahora a partir de 1580 se fusiona lo que era el antiguo colegio de San Nicolás con el colegio de San Miguel de Guayangareo. Enseguida que pasa esto salen muchas dudas, como por ejemplo, ¿por qué el colegio de San Miguel de Guayangareo? Si estaba primero a cargo de los franciscanos, ¿por qué quedó a cargo del ayuntamiento un tiempo después? ¿Y por qué si este colegio estaba a cargo del ayuntamiento, por qué quisieron juntarlo con el colegio de San Nicolás? Si podían haber tenido los dos colegios o el ayuntamiento pudo haber tenido un colegio el cual tuviera su control total. A partir de que se funda el colegio de San Nicolás en Valladolid, surgen una serie de circunstancias que cambian su reglamento interno y hace que las materias o las cátedras que se dan ahí vayan modificando con el paso del tiempo. Lo primero que sucedió fue a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. En este momento el cabildo eclesiástico cometió algunas equivocaciones y malas administraciones, lo cual hizo que cambiara el reglamento interno del colegio. Con ello, tras una fuerte crisis, se redujo el número de estudiantes y además de eso se hizo empezó a hacer el cobro anual sobre los estudiantes que querían ingresar. Estos se empezaron a llamar pensionistas. Bueno, en un principio se tenía que las materias eran gramáticas, conceptos básicos, lengua tarasca, derecho canónico, pero como podemos notar, pues prácticamente todo era gramática. Bueno, ahora a partir del siglo XVII podemos encontrar una serie de reformas que cambiaron totalmente el reglamento del colegio. En este momento se da una ampliación de la radio de acción, haciendo que también se formaran sacerdotes, teólogos, oradores sagrados, historiadores, filósofos y traductores. A finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII se produjeron las constituciones del Colegio Real del Señor San Nicolás de Obispo de la ciudad de Valladolid. Esta serie de constituciones hicieron cambios en las características, como por ejemplo los cambios en las penas y castigos, incluyendo los azotes y privación de la comida o inclusive hasta la expulsión. También hubo un cambio en el plan de estudios, agregando 3 años de gramática, 2 años y medio de filosofía y 2 años y medio de teología moral. A partir de estas constituciones y reformas, como si bien pueden recordar en la exposición que nos dio Jackie, ya a partir del siglo XVIII se constituyó este horario, junto con el tipo de estudiantes el cual era admitido y el cual se encontraba en el colegio. Miguel Hidalgo tuvo una instancia en el Colegio de San Nicolás desde 1766 a 1792.
Estudió primero gramática, luego filosofía y artes y por último teología. Impartió teología, donde dejó la teoría especulativa de Juan Bautista Gonet por la de Jacobo Jacinto Serri. Esta se le llamaba teología positiva y estaba solo en favor de los escritos de la Biblia y la tradición religiosa y hacía críticas hacia los excesos de la corona. Bueno, a partir de este momento vamos a recapitular nada más lo que fue sucediendo en las transformaciones del Colegio de San Nicolás. De los cambios más significativos pues fueron las reformas del siglo XVII y las constituciones del siglo XVIII. Como pudieron notar, pues prácticamente estas normas o estas nuevas reformas adquirieron las cátedras de filosofía y las cátedras de teología, trayendo también cambios que fueron consecuentes de la llegada de los Borbones a la corona española. Esto, sin duda alguna, trajo una serie de transformaciones por parte de la época de la Ilustración hacia la educación del Colegio de San Nicolás. Trajeron obras clásicas, trajeron obras más filosóficas, los cuales criticaron y empezaron a llegar y a cultivar el pensamiento de estos estudiantes como fueron Miguel Hidalgo, inclusive el José María Morelos y algunos otros que llegaron al colegio. En cuanto a la llegada de Hidalgo y su estancia en el colegio, se dice que a principios de 1766 estaba el rector Juan José Moreno, el cual era también maestro y catedrático de filosofía. Cuando Hidalgo llegó a ser rector, hizo varios cambios en la enseñanza. Uno de ellos fue la discusión de textos heréticos, así como también el uso de ejercicios memorísticos y el trabajo del estudio de las lecturas griegas y latinas clásicas, como por ejemplo los libros de Cicerón o la obra de Virgilio. Ya a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX se adquirieron las cátedras de matemáticas, ciencias y leyes, derecho civil. Bueno, y no podemos irnos sin antes presentar el Colegio Seminario Tridentino de Valladolid de Michoacán. Este colegio recibió su real cédula el 8 de diciembre de 1671. Se inauguró el 28 de septiembre de 1770. Es lo que ahora conocemos como el Palacio de Gobierno, que se encuentra enfrente de la puerta principal de la Santa Iglesia Catedral. Las materias que se impartieron en este colegio fueron las cátedras de filosofía y ciencias eclesiásticas. Entre los alumnos más famosos que cursaron en este colegio fueron Manuel Abad y Queipo, Manuel de la Bárcenas, Manuel Ruiz de Chávez, y de los egresados se encontraban Mariano Micheleni, Ignacio Rayón y José María Morelos. Bueno, creo que eso sería todo el fin de la exposición. Oye, Manny, ¿no se te olvida algo? Sí, es cierto. Bueno, ahora, sé que me llevé mucho tiempo hablando sobre el Colegio de San Nicolás, pero también no quiero dejar de lado algunas organizaciones del clero regular, como la Compañía de los Jesuitas, las cuales empezaron a llegar en el siglo XVI. Los jesuitas empezaron impartiendo la Catedral de Gramática. Luego de ahí ellos empezaron a construir su propio templo, empezaron a edificarlo en lo que ahora es la biblioteca pública. Para el siglo XVII trataron de construir su colegio, lo cual ahora es el Centro Clavijero, y terminó su obra de construcción en el siglo XVIII. Lamentablemente, tras las órdenes del rey de la corona, Carlos III, fueron expulsados de la Nueva España y se le quitaron sus propiedades, tanto el Centro Clavijero como su templo, de lo que ahora es la biblioteca. No sé si alguien se haya preguntado qué pasó realmente con la educación femenina en este tiempo, si realmente ellas estudiaban. Supongo que también tienen una idea, pero ¿qué pasó en Morelia o qué pasó en Valladolid? Voy a tratar de resumirlo lo más breve que pueda para ahora sí terminar con la exposición y ahora sí nada más concluir con una serie de opiniones y comentarios. Para introducirnos en lo que fue la educación en la época colonial para parte de las mujeres, hay que dividirlo en 3 etapas o 3 fases. En la primera etapa se le instruía a las niñas por parte de los misioneros, las cuales se encontraban acompañadas de adultos o familiares de los cuales iban a ser evangelizados. En esta solo se les enseñaba sobre el origen divino de Dios y se les instruía por medio de imágenes a falta de comunicación por causa de la lengua. En la segunda parte, por falta de instrucción hacia las mujeres, el fraile Juan de Zumárraga decide mandar a traer maestras, beatas y seglares para la educación de las niñas indias, hijas de principales. Tras la llegada de diferentes órdenes religiosas, empiezan a construir conventos y templos, de los que van a recibir a niñas entre 7 y 15 años, de las que van a ser educadas bajo las 3 enseñanzas de castidad, obediencia y devoción. También existían los lugares llamados las amigas. Eran como un tipo de educación privada, en los que eran señoras que instruían en sus casas y con licencia única solo por ser mujeres de sangre limpia. Además, tenían que poseer conocimientos básicos de oraciones y doctrina cristiana. En cuanto a los colegios o institutos privados, estos empezaron a levantarse en el siglo XVIII. Era claro que cobraron una cierta cuota por entrar y además con ciertos requisitos especiales. Tanto en los conventos como en los institutos privados se enseñaba a leer y nociones básicas de aritmética. Eran además lugares donde se enseñaba la música y oficios. Bueno, ya una vez que hayan culminado con los estudios de los conventos o los colegios, si querían seguirse preparando o estudiar alguna ciencia en particular, tenían que contratar
a maestras privadas. En ellas se les podía instruir matemáticas, latín, música o pintura. En Valladolid, uno de los principales conventos era el monasterio de Santa Catalina de Siena de Valladolid, fundado el 22 de marzo de 1595. Estaba a cargo bajo la orden de las monjas dominicas. El objetivo de su fundación fue la protección de las viudas y esposas desamparadas, así como la recuperación de las jóvenes que se dedicaban a la prostitución o la educación femenina. Los requisitos para su admisión eran un informe de limpieza, pagar para su ingreso y haber estado bautizadas. Cuando ingresaban se les otorgaban una celda particulares con cocina y una sirvienta o mozas, como se le llamaba en ese tiempo. Su primera sede estuvo en el Conservatorio de las Rosas de 1595 a 1738. De este se cambió a su segunda sede, el cual es conocido el Templo de las Monjas, en el centro de la Avenida Madero. Fue utilizado por las monjas de 1738 a 1861. Sobre este suceso se aprecia el traslado de la sede de 1738, donde aparece una pintura. En ella ocurren una serie de características particulares. Al frente se presentan las iniciadas subiendo la escalinata para introducirse al templo. Enseguida están las religiosas ordenadas en parejas, con cirios encendidos en las manos. Al fondo, el obispo bajo un palio o dosel y con la guardia real al frente. Gente de los balcones se puede apreciar, lo cual podía hacer que eran ciudadanos que vivían en la calle real o mestizos, vendedores, inclusive indigentes. La orden de las dominicas estaban bajo la regla y constituciones de las dominicas. Se iniciaba con un noviciado que duraba 2 años, donde se daba la enseñanza de las constituciones de la vida. Al terminar el noviciado, las niñas se retiraban unos días para estar con su familia, meditar, estudiar y escribir. Luego se pasaban a la ceremonia de profesión para ser esposas de Cristo, en las que mostraban sus habilidades en el coro y saber contar. Esto bajo la aprobación de un vicario y el obispo. Otro lugar para la educación de las mujeres en su tiempo fue el Colegio de Santa Rosa. Este fue inaugurado en 1743 y se mantuvo en el Conservatorio de las Rosas, ya que el lugar fue comprado por el señor obispo Francisco Matos Coronado. La enseñanza fue muy parecida al templo de Santa Catalina de Siena. Otros lugares como los conventos para indígenas pobres de Nuestra Señora de Cosamolapan. Este fue fundado en 1734 y fue hecho para hijas de caciques. Estaban bajo la regla de Santa Clara y recibían ayuda por parte del templo de Santa Catalina. Por último, el Beaterio de Carmelitas, fundado en 1768, fue para criollas y mestizas. Bueno, ya ahora sí acabamos toda la exposición. Yo sé que te quedan muchas dudas, como por ejemplo, qué pasó con otros colegios, qué se hizo de otras escuelas, cómo se les enseñó, aparte del colegio de San Nicolás, qué horario tuvieron, a lo mejor el pago de maestros. Esta información, pues bueno, iba a saturar demasiado el video, así que me concentré en un solo punto. Al ser el colegio de San Nicolás y el colegio estudiantino, uno de los dos principales para mi punto de vista, de los que fueron los cultivadores de las mentes brillantes que después iban a intervenir en la independencia, como fueron Miguel Hidalgo, Ignacio Rayón, José María Morelos, el mismo José Mariano Michelene, y pues hay que destacar esa evolución que tuvo el colegio, empezando desde gramática, solo enseñar gramática, luego introducir filosofía, teología, y ya luego hasta llegar a las cátedras de matemáticas y ciencias con derecho civil. Fue sobre todo esa influencia que tuvieron el haber hecho que textos, libros, maestros, todo esto es trascendental obviamente tanto en épocas de la colonia como ahora mismo. Podemos ver en la educación qué es preguntarnos qué se está trabajando, para qué se está trabajando, con qué se está trabajando, cómo, y para darnos cuenta del tipo de ciudadanos, el tipo de sociedad en la cual quiere formar la educación, e inclusive quiere también desarrollar, quiere mejorar. Muchas de las escuelas de ahora, pues como ya saben, hay demasiadas carreras, que tienen varias universidades, muchas de ellas son privadas. Ahora también se habla de que no solo nos tenemos que formar con una licenciatura, también tiene que formarse con una maestría o un posgrado. Pero hay que evaluar qué tan importante es esto, no solo el hecho de conseguir un mejor trabajo, sino también qué ha transformado en la sociedad, qué transformaciones ha tenido el hecho de estudiar en tal maestría, el hecho de estudiar en tal posgrado, el hecho de estudiar en tal licenciatura. Ahora mismo, como ya dije, hay muchas universidades, tanto públicas como privadas, y en las públicas se van abriendo más campos de materia, más campos de carreras, y en las universidades privadas pues también, inclusive hay más espacios, hay más lugares donde estudiar. Pero el problema muchas veces que tenemos, o que tiene la sociedad, o que tienen las escuelas, es que muchas de las ocasiones
nada más se busca por dinero, nada más se busca abrir como un negocio. Tenemos que irnos hacia el pasado para ver los resultados que nos dieron en la época colonial, colegios como el de San Nicolás, colegios como el del Tridentino, Seminario Tridentino, inclusive como colegios de monjas o colegios, institutos como el de Vizcaínas, de las Vizcaínas de la Ciudad de México. Y cómo puede moldear la educación a una sociedad, cómo puede conseguir ciudadanos, cómo puede conseguir mejores políticos, mejores científicos, mejores doctores. Bueno, nada más para destacar que en los colegios de monjas o en los templos o en los conventos se preparaba para dos cosas. Bueno, una para que ejercieran su profesión como esposas de Cristo, otra era para prepararlas como, por ejemplo, muchas veces terminaban ellas su noviciado y luego se casaban, o para prepararlas como unas nuevas, como buenas cristianas, como buenas esposas. Para entender más la enseñanza de las mujeres en la época colonial, hay dos libros, uno que se llama Instrucción de la Mujer Cristiana, que es de Luis Vives, que fue hecho en 1523, y otro que se llama La Perfecta Casada, que fue hecho por Fray Luis de León en 1584. Ahora, en cuanto a los indígenas, pues sí se les recibía en algunos colegios o en algunos templos de monjas, pero el problema era que no se les daba ese reconocimiento al terminar sus estudios, y además de que pagaban como una cierta cantidad, o en algunos colegios de monjas pues se recibía a indígenas o a personas de fuera, pero se les usaba como mozas o como sirvientas. Ya para épocas de la posrevolución de la independencia, ya íbamos a ver que la educación primaria se iba a extender por todo el país. La ley orgánica de la instrucción pública pues ya se iba a extender la educación y iba a ser de forma gratuita. Para 1833, con la reforma liberal, pues se iba a quitar del clero la intervención hacia la enseñanza. Bueno, entre las materias nuevas que se iban a ver, iba a estar el civismo, la historia y la geografía. Con ello también llegaría el sistema lancasteriano, el cual también iban a empezar a formar el gobierno, iban a empezar a crear escuelas para los maestros, que se llamaban las normales. Fue interesante también esta época donde la instrucción pues ya se hizo más pública, se hizo más intervención por parte del gobierno, y sobre todo se trató de como formar una sociedad a carga de maestros ya especializados o maestros que tuvieran unos objetivos primordiales hacia la educación. Pero bueno, quise introducirme a lo que fue la época de la colonia porque realmente no conocía muy bien a ciencia lo que era la enseñanza del tipo en este lugar, y sobre todo cómo fueron los inicios en el colegio de San Nicolás, cómo fueron los inicios en la enseñanza de la mujer y todas esas cuestiones que pues quise como ir desde el inicio hasta tal vez después irme desarrollando lo que fue la posindependencia. Espero les haya gustado el video. Yo sé que fue bastante extenso. Muchas gracias por su atención. Yo sé que quedan muchas dudas. Es también difícil la información que se puede encontrar ahora, porque pues no puedes salir, estás solo en línea, y aunque Morelia es una capital y puede ser bastante ya objeto de estudio por parte de muchos historiadores anteriormente, pues de todos modos es como complicado encontrar libros que estén a la mano o a acceso de todos, o que muchas veces se encuentren gratis o publicados. Pero vamos a poder hacer vamos a intentar hacer lo que podamos para resolver esas dudas, y sobre todo pues que les haya llegado información útil para ustedes, o que les haya interesado para después en un futuro ustedes puedan hacer trabajos sobre esto, o trabajos relacionados, o que les haya ayudado para sus proyectos. Sin más, muchas gracias, hasta pronto.